Presentar a Oscar Bracamonte. Él nos va a hablar de compostaje domiciliario, es licenciado en Ciencias Ambientales, profesional independiente y colabora en Santo Tomé, en la ciudad de Santa Fe, como asesor ambiental, ¿no? Hola, buenas tardes a todos, a todas. Sí, así es. También estoy en la mesa territorial por el ambiente de Santo Tomé. Eh, bueno, 15 minutos tenía Un poquito como menos, máximo. pero adelante. Bueno, eh, recién Luis, hablando con Tardo, ahí como que me dio la posta, hablando de participación ciudadana y sobre eh, reciclaje, sobre el tema de los residuos, que es una problemática en Argentina bastante, es uno de los principales problemas, más allá de los agrotóxicos, el tema de los residuos también es una problemática. En Argentina se generan 45.000 toneladas diarias de residuos, lo que equivale a una tonelada de basura cada 2 segundos. En la ciudad de Santo Tomé tenemos alrededor de 61 o 62 toneladas, más o menos para poner un número redondo, de residuos por día. ¿Sí? Eh, no, perdón, 61 toneladas, corregime Pame si no el dato. Si eran 61 toneladas por día. Bien, perfecto, estaba diciendo 61 toneladas por día. A ver, espera que tenga algo acá escrito. Ahí va. Entonces, bueno, de esas cantidad de residuos que se van generando por día, aproximadamente el 50% es orgánico. Son cáscaras de frutas, de verduras, material biodegradable que si se clasifica, si se los diferencia en el hogar, esto va a permitir que a su vez no contamine a los materiales reciclables, como recién decía Dardo, todo lo que es papel, plástico, cartón, metales. Es decir, a los recicladores urbanos, a la gente que trabaja en los puntos verdes y después los lleva a las plantas de tratamiento, les va a permitir trabajar con estos residuos de manera más limpia y que van a poder ser valorizados de una mejor manera. Por eso es importante la clasificación y la diferenciación. Entonces, ¿qué mejor que el compostaje para aprovechar estos residuos orgánicos eh, el compostaje, para decirlo así de manera resumida, es el proceso de la degradación de materia orgánica para obtener un abono. Eh, y bueno, ese abono lo podemos utilizar en la huerta que tenemos en la casa, en la huerta comunitaria, en nuestro jardín, o lo podemos poner en alguna plaza, en algún árbol, lo podemos regalar a otra persona. Hay un montón de cosas que podemos hacer. Pero bueno, en líneas generales, el compostaje domiciliario Eh, varía mucho de nuestro estilo de vida, es decir, primero que nada nuestra dieta, si somos veganos o vegetarianos o tenemos una alimentación que consumimos carne. Digo esto porque por ahí las personas veganas o vegetarianas consumen más frutas y verduras, entonces van a tener eh, más materiales para poner en la compostera, porque los productos orgánicos derivados de animales no se pueden poner en una compostera. Todo lo que son carnes y huesos, o heces, excrementos de gatos o de perros no deberían estar en la compostera, o deben estar aparte. Eh, entonces decía, lo que puede ir a una compostera son todos los restos de frutas, verduras, vegetales. Eso siempre se va intercalando con capas de hojas secas o viruta de madera, acerrín. Si
podemos conseguir viruta de madera o aserrín, tenemos que tratar de que sea una madera que no esté tratada con químicos, que, es decir, si está tratada con algún aceite orgánico, como el aceite de lino, por ejemplo, o que sea madera virgen, porque si no vamos a estar también incorporando químicos y que pueden ser tóxicos para la fauna que va a estar en el compost o para las plantas. Entonces, siempre se va intercalando en capas, residuo orgánico y después una capa de hoja seca o viruta de madera o acerrín o lo que podamos conseguir. En otoño siempre conseguimos hojas secas. Yo, por ejemplo, en mi caso, barro la vereda de las hojas secas, junto varias bolsas y tengo para todo el año. Entonces, esa es otra práctica importante. Hoy Luis hablaba de la eh, participación ciudadana. Entonces, por ahí es un pequeño aporte el recolectar las hojas secas en otoño en la vereda. Y entonces, es otro beneficio más en la ciudad, porque un día de lluvia como el de ayer, todas esas hojas pasan a tapar los desagües, ¿no es cierto? Entonces, son pequeñas cosas que van aportando. Y bueno, el compostaje, siempre les decía, depende de nuestro estilo de vida y después va a depender de cómo sea nuestra casa. Es decir, si tenemos un patio con tierra o si vivimos en un departamento. En el caso, si tenemos tierra, un patio con tierra, un jardín, no vamos a tener mayor problema porque ahí en el suelo y ya hay vida de por sí, ¿no? Ya existe la vida, bacterias y hongos que van a intervenir entonces y los microorganismos que están en el ambiente, están en las cáscaras de fruta, se van a poder multiplicar y los lixiviados que se pueden generar, lixiviados del líquido que escurre de los residuos hacia la tierra, ¿no es cierto? De todas maneras, cuando vayamos armando la pila de compost, vamos poniendo los residuos, al ponerle las capas de hojas secas o viruta de madera, eso va aportando oxígeno, es decir, que puede circular el oxígeno, le da una buena estructura. Si nosotros pusiéramos solamente restos de fruta o de verduras, eso se va a entrar a descomponer y va a empezar a haber mal olor, puede aparecer moscas, vectores y demás. Entonces, la ley del compostaje, la regla fundamental que no puede faltar es intercalar entre hojas secas o viruta de madera o algún material rico en carbono, ¿no es cierto? Oscar, Este se puede usar ceniza, ¿no es cierto? se puede incorporar un poco de ceniza. La ceniza tiene también mucho fósforo. Por ahí, al ser más un polvillo, se termina también compactando un poco con, lo- con líquidos. Se hace como depende. En el compostaje, la única regla que hay es la de los materiales secos y los verdes. Seco digo, por ejemplo, los carbonados, ¿cómo se llama? Esa es después, si alguien dice, le puse la cáscara de mandarina, eso sí, no, bueno, viste, eso puede variar. Eh, Después hay un Oscar, montón de preguntas, sí, te hago una pregunta de Romina en el chat que nos pregunta si cuando aparecen lombrices de la nada es buena señal de un buen compostaje. bien, buena pregunta. Las lombrices que podemos conseguir así en el patio de nuestra casa no son las lombrices por ahí utilizadas para el lombricompostaje por una cuestión de que no son lombrices que coman mucho el material ya compostado y no se reproducen tan rápido como la lombriz que se utiliza, que es la lombriz roja californiana. Estas lombrices sí, son más voraces y se reproducen más rápido, tienen una tasa de reproducción más rápida. Entonces, yo en menor tiempo voy a tener más lombrices
y estas van a comer mucho más que la lombriz común de tierra. De todas formas, la lombriz en el suelo y en el compost es un indicador de que hay vida y que se está llevando bien el proceso. Otra aclaración con el tema de lombrices. Las lombrices no comen el residuo fresco, digamos, el que generé en el día y lo tiro en la compostera. No va a comer eso, sino que va a comer el material que ya se está descomponiendo. Un compost más inmaduro, que ya tuvo un proceso de descomposición y que ya está estabilizado, como se dice, es un material que ya no va a levantar temperatura, no va a largar muchos líquidos que contienen los residuos orgánicos. Entonces ese material que ya está parcialmente descompuesto, ahí pueden empezar a comer las lombrices. Digo esto porque siempre la gente arma una pila de compostaje, pone las lombrices y cuando se arma una pila de compostaje, eh, el compost de por sí empieza a levantar temperatura por la actividad biológica. Hay un montón de organismos, de bacterias principalmente, que se empiezan a multiplicar, a comer y a liberar energía. Esa energía es calor. Entonces vamos a ver en la pila de compostaje que levantó temperatura. Ahí, al levantar temperatura, empieza el oxígeno a tratar de salir de la pila y las lombrices no quieren estar en un lugar que tiene 50, 60 grados, y más en verano, y que no hay mucho oxígeno. Entonces vamos a encontrar, si tenemos en una compostera en baldes o medio que es en un medio cerrado, las lombrices queriendo escapar. Entonces, lo que debemos hacer siempre es lo que se llama precompostar, que en realidad no existe el término precompostar, sino es simplemente compostar. Y una vez que tenemos el material ya descompuesto o parcialmente descompuesto, es decir, que lo vemos ya que ha sufrido un proceso de degradación pero que le falta madurar, ahí sí ya se lo podemos dar a las lombrices. Buenísimo. Eso en líneas generales. Después hay un montón de ítems, de dudas. Yo siempre lo que digo a la gente, tengan en cuenta cuánto generan ustedes en su casa, cómo es su estilo de vida. Comen mucha fruta, verdura, a la hora de pensar una compostera, porque por ahí hay gente que come mucha, no sé, come afuera, bueno, ahora en la pandemia no se puede, estamos mucho el tiempo en la casa, y por ahí tratamos de alimentarnos de manera más saludable, entonces estamos todo el día generando más eh, cáscara de fruta, el tema del mate. Entonces, por ahí tenemos que pensar en una compostera que pueda contener a todos esos residuos. Pero por ahí, si es una persona que dice, mira, yo trabajo mucho tiempo fuera de mi casa, no consumo mucha fruta o verdura, entonces puede pensar en un espacio más chiquito. Depende mucho de nuestro estilo de vida. Y un consejo que yo quería dar entonces, una vez que nosotros definimos qué cantidad de residuos orgánicos generamos por día, tenemos que pensar en la cantidad que vamos a utilizar. En líneas generales, pensar sin lombrices de una compostera de 80 litros para arriba, más o menos. ¿Sí? Porque, sí, ¿me quería decir algo? No, bien, que está muy interesante y no, para ya ir cerrando para ir pasar a otra Bien, disertación. bien. Ahí quería decir, en líneas generales, más allá de si tengamos lombriz o no, lo que conviene siempre es tener una compostera en dos módulos, es decir, o dos contenedores o dos sitios para compostar. Es decir, yo voy a iniciar una pila convenientemente sobre el suelo. Puedo tener un cajón que esté perforado o alguna malla, algo como para ahí contenerlo, o simplemente armar una pila. Una vez que yo llego a un volumen, voy a pasar a armar una segunda pila. ¿Por qué? Porque esa pila ya se empieza a descomponer y yo no le tengo que seguir incorporando material fresco, porque si no nunca voy a poder
separar el material fresco de lo ya compostado. Entonces, esa ya la tengo que dejar que se termine de descomponer y arranco una segunda pila. Lo mismo en un cajón, si yo inicio en un cajón, una vez que se me llena, paso a un segundo cajón. Cuando se me llena el segundo cajón, seguramente el primero estará listo estará ya maduro para vaciarlo y así voy intercambiando entre los dos cajones. Buenísimo, muchas gracias, Oscar. No, Un gracias a gustazo ustedes por tenerte acá. la invitación. Bueno, Bueno, con la propuesta de Oscar, vamos viendo el tema de cómo fuimos bajando, ¿no es cierto?, con respecto a los residuos. Hablar de los residuos que se generan en el domicilio, una parte con todo Dardo, qué es lo que se puede hacer separando en origen, y la otra parte de los residuos, que son los residuos orgánicos, es el aporte que nos hace Oscar. Algunos teníamos